en un atomizador, como los descritos hasta ahora, también ocurre, además de la atomización, la excitación de los átomos o los iones a estados electrónicos excitados, que rápidamente eliminan esa energía. En caso de hacerlo en forma de emisión de radiación electromagnética, esa emisión se va a dar a ciertos valores de longitud de onda que dependerán de cada uno de los elementos, y la intensidad de esa radiación y la longitud de onda se puede utilizar como métodos cualitativos o cuantitativos para la determinación de esos elementos. El primer método de emisión atómica que se utilizó comercialmente y que se difundió bastante fue la fotometría de llama, donde los componentes de un fotómetro de llama son más o menos los mismos que para un equipo de absorción atómica, pero con la diferencia que, como vimos, si la excitación la va a producir la fuente de atomización, ahí ya no vamos a necesitar una fuente de radiación. El problema de la fotometría de llama era que siempre se tomó como un método más económico de trabajo, y los componentes de eso siempre fueron componentes más baratos para los equipos, ¿sí? Se usaba como método de rutina para determinar sodio y potasio en aguas, para determinar sodio y potasio en suero, en los laboratorios bioquímicos. Pero bueno, siempre tuvo que la utilidad de esos equipos siempre fue más limitada, porque como usaba una llama donde ni siquiera se usaba acetileno, se usaba para la llama gas natural o gas envasado, gas de garrafa. Entonces la temperatura de la llama siempre resultó ser bastante baja y solamente servía para determinación de elementos con baja temperatura de atomización y excitación, como pueden ser los metales alcalinos y los alcalino-térreos. Hace un tiempo surgió una nueva espectroscopía donde se empezó a utilizar el plasma inductivo. El plasma inductivo como fuente de atomización es una fuente mucho más energética, que logra temperaturas muchísimo más elevadas. Después vamos a explicar un poquito en qué consiste, pero el plasma inductivo consigue atomizar y excitar a la mayor parte de los elementos, de manera que el espectro de uso es mucho más amplio todavía que para la absorción atómica. Y en las mismas condiciones de atomización, digamos a la misma temperatura, logra atomizar a todos los elementos de la tabla periódica prácticamente, incluyendo a los elementos más refractarios, a los que formaban óxidos. ¿Se acuerdan? A los que formaban óxidos a temperaturas bajas, que eso terminaban dando problemas con el tema de las interferencias moleculares, como por ejemplo el boro, el fósforo, el wolframio, el uranio, el zirconio. También permite excitar y provocar la excitación y la emisión de algunos no metales, como por ejemplo el cloro, el bromo, el yodo, el azufre, que por absorción atómica es impensado poder determinarlos. En definitiva, este método permite determinar un montón de elementos, pero a la vez, al no requerir una fuente de excitación para cada uno de ellos, como es el caso de la absorción atómica, y que en las mismas condiciones permite provocar la excitación de varios elementos, entonces estamos en condiciones de generar un método para detección multielemental. Es decir, que en una misma determinación se determina no solo un elemento, sino varios a la vez. Esto requiere un equipo mucho más complejo, pero de hecho se logró y se consigue que en con una misma muestra analizada se determinen muchos elementos a la vez. Y esto fue la pegada que hizo que esta metodología se utilice muchísimo más que las demás. En esta diapositiva se pueden ver en primer lugar los componentes de un fotómetro de llama y después
cuáles son las etapas por las que pasa la muestra hasta que se obtiene una señal en el mismo equipo. Como se puede ver, los componentes de los fotómetros de llama por lo general son mucho más económicos que los componentes de un equipo de absorción atómica. Desde ya decíamos que la muestra es aspirada por un nebulizador, eso sería algo bastante común en el equipo de absorción. Después, las gotas se van a mezclar con el combustible, que en este caso usa gas natural, ni siquiera usa acetileno. Entonces la temperatura de la llama va a ser un poco más baja aún respecto de la de una absorción atómica. Y el oxidante es oxígeno. También se usa un compresor que genera un poco de aire con mayor presión. Después pasan juntos al mechero. En el mechero se produce la combustión, la atomización y la excitación. Pero ya este mechero, como van a ver ustedes en la práctica, no es un mechero de ranura, sino que es un mechero así parecido al mechero Bunsen, es un mechero redondo, ¿sí? Donde después se produce la emisión y esa emisión va a tener que pasar por un filtro. Ya no tenemos monocromadores, tenemos filtros. Entonces los filtros nos van a indicar cuáles son los elementos que se pueden determinar en este equipo, porque solo se le colocarán los filtros de los elementos para los cuales se puede usar. Recuerden, un filtro, una longitud de onda. Entonces para cada elemento determinar necesito poner un filtro en particular. Y después, como fotodetector, hará un fotodetector un poco más barato, como por ejemplo una fotocélula. Podría ser un fotomultiplicador, pero ya encarecería un poco el costo del equipo. Entonces, de esa manera vemos cuáles son las diferencias con un equipo de absorción atómica. Al utilizar temperaturas más bajas de llama, como querían más o menos entre 2000 grados Kelvin, entre 2000 y 3000 grados Kelvin, entonces la energía es menor. Por eso, solo voy a excitar a aquellos que tengan menor energía de atomización y excitación, como son los alcalinos y los alcalinotérreos. Pero además, los espectros que se van a lograr son los espectros más básicos. En un espectro logrado con baja energía, lo que voy a lograr son las líneas, las transiciones que requieren menos energía para producirse. Cuanto mayor energía aporte, no solo voy a tener una mayor cantidad de elementos en estado excitado y por lo tanto que puedan emitir, sino que también voy a tener la posibilidad de obtener mayor cantidad de líneas de absorción, por lo tanto, y de emisión, ¿no? Y por lo tanto, espectros más complejos. Pero bueno, en este caso, la metodología es útil para la determinación de estos elementos alcalinos y alcalinotérreos. Los inconvenientes de la fotometría de llama son que la intensidad de la emisión es muy sensible a los cambios en la temperatura. Eso lo vimos, ¿sí? Porque si cambia la temperatura, cambia la cantidad de átomos en estado excitado y por lo tanto cambia la cantidad de átomos que pueden emitir. Y eso sería un inconveniente bastante importante. Y a su vez hay una serie de interferencias espectrales y un problema bastante común es la autoabsorción. Recuerdan que la autoabsorción era el fenómeno que se producía cuando un átomo en estado excitado emite radiación, pero esa radiación no llega al detector porque antes la encuentra un átomo no excitado, y como esa cantidad de energía es justamente la que necesita para pasar al estado excitado, la absorbe. Y de esa manera se produce una disminución en la intensidad de la emisión de la radiación, que por lo supuesto es mucho más probable a concentraciones elevadas. En la espectroscopía de emisión atómica con fuente de plasma, como dijimos, el plasma tiene la función de atomizar y excitar a la mayor parte de los elementos de la tabla periódica. ¿Qué es el plasma? Bueno, el plasma, como dice la diapo, es el cuarto estado de la materia. Creo que de eso ya se deben acordar. Pero, físicamente, ¿en qué consiste? Bueno, el plasma es una mezcla de gases. Es un gas ionizado, ¿sí? Es una mezcla de gases, conduce eléctricamente conductora porque está formada por cationes y aniones.
como esos cationes y esos aniones se forman por ionización de un gas, como es el caso del argón, entonces estarán en cantidades estequiométricas y eso hace que el plasma en sí no tenga carga, no sea un elemento cargado a pesar de la cantidad de cationes y aniones que están presentes, ¿sí? En el caso del plasma de argón, como dijimos, los iones serán, los cationes serán el argón ionizado y esos irán acompañados de los correspondientes electrones que también provienen de esa ionización. Una vez que los iones de argón se forman, entonces van a absorber mucha energía de una fuente externa, que eso les permitirá conservar la temperatura del plasma en un nivel tal que mantenga la ionización posterior en forma indefinida, ¿sí? Entonces, una vez que se produce la ionización, la temperatura de esos iones mantiene al plasma indefinidamente, porque genera la ionización de las nuevas, de los nuevos iones que se van produciendo por las nuevas corrientes de gas argón. De manera tal que estas temperaturas son muy elevadas, llegan a alcanzar hasta unos 10.000 grados Kelvin. Como dice ahí, existen tres tipos de plasmas, ¿sí? Esos plasmas pueden ser acoplamiento inductivo, corriente continua o inducido por microondas. El inducido por microondas es el menos usado y el uso se restringe analíticamente solo en los detectores para cromatografía gaseosa. Los más comunes son el acoplamiento inductivo y el de corriente continua. Nosotros vamos a quedar con el de acoplamiento inductivo y vamos a ver un poquitito más respecto de ese. En esta diapositiva podemos ver los componentes básicos de un espectrofotómetro de emisión atómica con fuente de plasma. La muestra, que tiene que estar en solución, se introduce a través de un nebulizador. En el nebulizador se va a juntar o a mezclar con una corriente de gas argón, que es el único gas que se va a introducir en este sistema. Juntos van a pasar desde la base de la antorcha hasta el sitio a donde se produce el fenómeno de atomización y de excitación. La bobina de radiofrecuencia o el generador de radiofrecuencia tiene que ver con la formación y o mantenimiento del plasma, como vamos a ver en la diapositiva siguiente. Ahora, una vez que el átomo o los átomos emiten radiación, la detección se va a dar a través de un detector, pero antes del detector vamos a encontrar un selector de longitud de onda, que ahí está escrito como espectrofotómetro. A veces se usa indistintamente espectrofotómetro con selector de longitud de onda. Ahora bien, yo les dije que esta metodología lo más valioso que tenía era la posibilidad de detección multielemental. Entonces, cuando nosotros hablamos de detectores, vimos que existían algunos detectores como los dispositivos de desplazamiento de carga o como los detectores de arreglo de diodos en línea, que permitían hacer muchas detecciones conjuntas. Aparte también podría estar la posibilidad, porque muchos de estos equipos lo hacen, de tener muchos detectores como tubos fotomultiplicadores, una serie de fotomultiplicadores. Tantos fotomultiplicadores como tengan son las posibilidades de longitudes de onda a detectar. Pero bueno, acá lo importante sería que el selector de longitud de onda no se comporte como un monocromador, sino como un policromador. ¿Qué es un policromador? Y bueno, esencialmente tiene la misma estructura que un monocromador, donde tiene una rendija de entrada, ingresa la radiación policromática, va por un espejo, una lente que la vehiculiza a un dispersor, que puede ser, generalmente es una red, aunque también podría ser un prisma, que provoca la dispersión de la radiación. La diferencia entre un monocromador y un policromador sería que esa radiación dispersada no se selecciona de acuerdo a la longitud de onda, sino que se seleccionan todas las longitudes de onda. Si cada una de esas longitudes de onda va directamente a un detector diferente, podemos detectar a la vez
cómo sería la señal para cada longitud de onda. Es decir, podríamos detectar en una sola lectura el espectro completo de la radiación, ¿sí? Y de esa manera podría hacerse una detección multielemental. Total, yo sé a qué longitud de onda emite cada uno de los elementos. Y esto sería la ventaja o el gol, podría decirse, de esta metodología en particular. El generador de radiofrecuencia o bobina Tesla que se puede ver en ese esquema es el responsable de la excitación y de la ionización del argón. Y después, una bobina de inducción generará un campo magnético oscilante, y ese campo magnético oscilante va a forzar a los iones a moverse en trayectorias circulares. La fuerza opositora de esos iones para ese movimiento es la que es responsable del calentamiento del plasma, ¿no? Las temperaturas del plasma son tan altas que se requiere un sistema de refrigeración eficiente, porque si no se fundiría el material que lo constituye, que constituye la antorcha, ¿no? De la que se construye la antorcha. Esas antorchas siempre se forman de cuarzo, y para evitar la fusión del cuarzo se incluye también una corriente tangencial de argón que actúa como refrigerante y evita el problema de la fusión. Una desventaja que tienen este tipo de equipos es el elevado costo de el argón que se usa para generar el plasma. El elevado costo porque los caudales que se requieren son muy altos. Se usan entre 5 y 20 litros de argón por minuto. Entonces, no solo el equipo es caro para adquirirlo, sino que también el mantenimiento es complejo por los altos caudales de argón y de elevada pureza, más vale, ¿no? Al igual que en la llama, podemos reconocer también distintas zonas en el plasma, ¿sí? Y también tenemos que determinar cuál es la zona útil para las medidas de la emisión atómica. En este caso podemos ver que cercano a la base tiene un núcleo que no es transparente, es con una emisión muy intensa, que es continua, y donde ahí se superpone el espectro atómico del argón. Entonces en esa zona no es conveniente trabajar. Después tenemos una región ópticamente transparente, a donde es que se realizan las medidas de emisión atómica, y finalmente en la parte más externa está la cola en forma de llama, que bueno, también sería la zona donde la temperatura es un poco más fría y donde no es siempre térmicamente estable. Veamos ahora cuáles son las ventajas y desventajas de la atomización y la ionización en plasma respecto del uso de una fuente de llama. Dijimos que el plasma es una fuente muchísimo más caliente que la llama. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a tener es una atomización mucho más completa y con los espectros de cada uno de los elementos con mucho más de transiciones posibles que antes con la llama no se podían llegar a dar. Es decir, espectros también mucho más complejos. Como la atomización es más completa y la temperatura es más alta, no vamos a obtener la formación de compuestos moleculares. Aparte, recordemos que muchos de esos compuestos moleculares tenían que ver con la reacción entre los átomos y el oxígeno presente en la llama. Pero en este caso, la atmósfera en la que se produce la atomización es una atmósfera inerte, sin oxígeno presente. Por lo tanto, no se van a formar compuestos moleculares porque la temperatura es alta y porque además no hay otros elementos con los que pueda reaccionar. Entonces, estaríamos en presencia de una cantidad mucho más baja de interferentes químicos. Pero como la temperatura es mucho más alta, podríamos suponer que va a ser muy importante la ionización. Y eso sería así
de no ser porque en el plasma hay una gran cantidad de electrones y como consecuencia de esto, estos electrones son producto de la ionización y actúan como un supresor de ionización natural, ¿sí? Entonces tampoco tenemos interferencias por ionización. Una interferencia sí tiene que ver con la gran cantidad de líneas espectrales para cada elemento por esta alta temperatura del plasma, que eso sí puede llegar a terminar siendo un inconveniente. Otra ventaja tiene que ver con que la sensibilidad es bastante elevada, es un poco más elevada que la sensibilidad de una absorción atómica en llama, aunque también depende de cada elemento, y esto tiene que ver con que no se producen fenómenos de autoabsorción y de autoinversión. Y eso genera que las curvas presenten linealidades un poco mayores a las de absorción atómica. Pero en sí, lo de la sensibilidad tiene más bien que ver con que el tiempo de permanencia de los átomos en el plano de observación, es decir, en el plasma, es 2 o 3 veces mayor que en la llama y por lo tanto estaría aumentando la sensibilidad de la determinación. Como mencioné antes, estos equipos son bastante más costosos que una absorción atómica en general. Entonces también se hicieron mejoras en el sistema de introducción de la muestra, aunque representen un mayor incremento en el valor del equipo. Pero bueno, en este caso se utiliza para introducción de la muestra un nebulizador. Este es un nebulizador ultrasónico, no un nebulizador neumático, que tiene un cristal piezoeléctrico que oscila y eso crea el aerosol fino cuando ingresa la muestra al sistema. Esa muestra después, o el aerosol, se dirige hacia un tubo calentado que provoca la evaporación del solvente y la posterior condensación del solvente en una especie de refrigerante posterior. Entonces, en esa forma se comienza a eliminar las partículas del solvente y siguen su circulación la muestra en estado, ya partículas de la muestra en estado más bien sólido, que se terminan de secar en una segunda etapa donde una corriente de argón arrastra por una membrana desolvatadora solamente las moléculas de agua. Así es que esta niebla seca llega a la antorcha de plasma y de esa manera se evita gastar energía de plasma en evaporar el solvente, en eliminar el solvente, y todo se usa para el proceso de atomización y excitación. Como mencionamos antes, una de las grandes ventajas que presenta esta técnica es la posibilidad de que en una sola lectura poder detectar simultáneamente muchos elementos a la vez. Es decir, la detección multielemental o el análisis multielemental de muestras. Los tipos de detección que se pueden utilizar son dos. Uno es la detección simultánea, a donde tenemos un sistema policromador con muchos detectores. Entonces pasa la muestra por el plasma, se produce la emisión, esa muestra después va a pasar por el policromador que dispersa la radiación y cada una de las longitudes de onda va a ser detectada por un detector diferente, que como dijimos puede ser un tubo fotomultiplicador en cada caso para cada longitud de onda, o puede ser también los dispositivos más modernos como un dispositivo de desplazamiento de carga o unos detectores de arreglo de diodos en serie. Cada detector una longitud de onda. Entonces eso es una de las posibilidades. Y la otra es la detección secuencial. La detección secuencial lo que hace es barrer rápidamente la región del espectro donde están las longitudes de onda y detectar, ir sacando una foto a cada longitud de onda que va barriendo. Esto tiene que ver con el avance de la tecnología que permitió una electrónica de rápido recambio
como para poder hacer un barrido bastante rápido. Cualquiera de estos dos modos de detección permiten detectar en forma simultánea casi 70 elementos en una sola lectura. Esto es una gran ventaja respecto de lo que es absorción atómica tradicional, a donde detectó un elemento por vez. En esta diapositiva podemos ver un sistema policromador para detección simultánea. Se ve que después del plasma, donde se produce la emisión, a través de una óptica se va a dirigir esa radiación hacia una red en escalera. Esa red en escalera produce la dispersión. Esa dispersión, después la radiación pasa a través de un prisma, donde se genera una mayor dispersión aún angular, y eso después va a ser vehiculizado a través de un espejo plano hacia una placa de rendijas, donde cada rendija permite el pasaje de radiación de una longitud de onda en particular, y cada rendija va a ser comunicada con un detector en particular. Es decir, si fuera un fototubo, sería un fototubo detrás de cada una de las rendijas, o si fuera un detector de desplazamiento de carga o de diodos, habría un detector de diodos o desplazamiento de carga para cada una de esas rendijas. En este caso, también la diferencia está en que no necesita hacerse una selección de la longitud de onda previa a la determinación, por lo tanto, la red o escalerilla no será móvil como en el caso de los monocromadores tradicionales. Acá se ve un diagrama de un espectro de emisión atómica de plasma, pero con detección simultánea. Las partes del equipo son las que ya mencionamos, pero lo interesante es cómo se comunica con la parte óptica. Acá la parte óptica está ubicada en un círculo, en forma circular. Este diagrama se llama círculo de Rowland. Tiene una rendija de entrada por donde la radiación emitida por el plasma ingresa y es vehiculizada hasta la red de difracción, que la dispersa y hace que cada radiación de cada longitud de onda llegue a algún orificio de salida que está ubicado en la otra cara, la cara opuesta del círculo de Rowland, y que comunica o hace llegar a esa radiación, mejor dicho, a cada detector, que en este caso son tubos fotomultiplicadores. En esta diapositiva podemos ver una comparación de distintos métodos espectroscópicos atómicos, como absorción atómica en llama, absorción atómica en horno de grafito o atomización electrotérmica, emisión en plasma o una emisión en plasma asociada a espectrometría de masa, que es un método del que no hablamos, que vamos a hablar un poco más tarde, lo que es la espectrometría de masa. Los límites de detección se puede ver que los más bajos se dan en el horno de grafito, por lo tanto se puede ver que es el que menor cantidad de muestras, niveles más bajos de muestras detecta, por lo tanto también podríamos decir que es el más sensible. Le sigue en menor límite de detección la emisión por plasma y después la absorción atómica, que sería el que necesita concentraciones más altas para poder detectar algo. Respecto del rango lineal, hablamos de que la emisión en plasma tiene rangos lineales mucho más largos que la absorción, porque no tiene autoabsorción y autoemisión. También hablamos de las interferencias. Lo que vimos es que las interferencias espectrales respecto de otros elementos, otros átomos que pudieran llegar a interferir, son muy pocas en lo que es absorción atómica, tanto en llama como en horno, porque los espectros, al ser baja la temperatura de excitación, los espectros tienen pocas líneas atómicas, entonces es muy raro que coincidan. Hay algunas igual, las vimos, pero en cambio en la emisión en plasma, como los espectros son tan completos, se producen tantas transiciones diferentes, siempre es probable que alguna de esas transiciones
genere alguna línea que pueda hacer una interferencia para algún otro elemento. Las interferencias químicas, dijimos que por las elevadas temperaturas de la llama y por la atmósfera inerte, en emisión de plasma eran muy chicas, mientras que tanto en el horno como en la llama son bastante más importantes. El rendimiento de la muestra, y recuerden que en la absorción en llama la muestra, la mayor parte de la muestra se perdía. En el horno se insertaba una pequeña cantidad de muestra que era la que iba a quedar, y en emisión en plasma también hay parte de la muestra que se va a perder, pero no se está refiriendo a esto, el rendimiento de la muestra en este caso, sino que en el volumen que se requiere y el tiempo, acá se refiere al tiempo para la determinación de cada elemento. En absorción atómica se requiere entre 10 y 15 segundos para hacer una determinación en particular. En el horno de grafito el tiempo es mucho más largo, entre 3 y 4 minutos para cada elemento. Mientras que en la emisión de plasma se detectan entre 6 y 60 elementos por minuto. Digamos que el tiempo es conveniente porque en una sola lectura detecto muchas cosas juntas. Y respecto de el volumen de muestra que se requiere, bueno, se requiere un volumen grande para absorción atómica porque la aspiración es continua, recuerden. El volumen para el horno es muy chiquito, estábamos introduciendo por muestra unos 20 microlitros de muestra, mientras que en llama estaríamos introduciendo 5 o 6 mililitros por muestra, y en emisión atómica por plasma el volumen es medio, es un poco más chico que en absorción en llama, porque el sistema de introducción de la muestra es más eficiente que en espectrometría de absorción en llama. Y bueno, los costos, si es que uno tiene que comprar los equipos, también varían muchísimo. Lejos es muchísimo más cara la emisión en plasma. El horno de grafito vale el doble que lo que vale una absorción atómica, que tampoco es demasiado barato que digamos. Acá podemos comparar las 4 técnicas que vimos en la diapositiva anterior respecto de su aplicabilidad y sensibilidad. Como puede verse, algunos elementos son bastante versátiles y se pueden determinar por todas las espectroscopías, pero hay otros, como por ejemplo los no metales, como el cloro, bromo, yodo, no lo vamos a poder determinar por absorción atómica, pero sí por emisión, lo mismo que azufre, por ejemplo. También se puede ver la diferencia en los límites de detección, las cantidades más chiquitas que se relacionan un poco con lo que habíamos visto antes. Por lo general, los menores límites de detección, si bien los va a tener plasma inductivo acoplado a masa, pero como dijimos que esa no la vimos, vamos a dejarla pasar y nos vamos a quedar con que los límites de detección más bajos van a estar para el horno de grafito. Pero bueno, no todos se pueden determinar. Y dentro de la espectrometría en llama van a ver que algunos se pueden hacer con llama de acetileno o aire, como vimos ahí, y otros requieren una llama más caliente, como sería el caso del óxido nitroso acetileno. Pero en definitiva vemos que la técnica es muy versátil y es el método de elección, la absorción o la emisión atómica, siempre es el método de elección para la determinación de la mayor parte de los elementos de la tabla periódica.